Y como para ubicarnos hasta dónde vamos, la clase anterior empezamos a desarrollar lo que es la elaboración de presupuesto y las adquisiciones internacionales. Hasta allí nosotros estuvimos trabajando a modo de poder llegar a luego concatenar lo que es el mercado de crédito. En esta jornada vamos a ver las dos partes finales que tenga que ver sobre el contexto de mercado de dinero, que tiene que ver sobre el análisis de riesgos y el costo de capital. Y ahí vamos a ver cómo se determina exactamente los factores de riesgo para la evaluación del financiamiento y qué se tiene en cuenta en una evaluación de financiamiento internacional y la toma de decisión al respecto. Y posteriormente, cuánto se necesita para poder financiarse en base a una decisión de inversión. Siempre tomamos bajo esa premisa. Entonces, veamos lo que es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo, básicamente una empresa multinacional hace para evaluar, tomar decisiones, por ejemplo, si va a seguir o no en un país en particular y mantener sus inversiones. En su momento, por ejemplo, las empresas en Venezuela, que es lo más cercano a Argentina, ya viene hace mucho de eso, veían si eso continuaba de esa manera, se iban a quedar. Entonces, es una evaluación de riesgo tanto cualitativo como cuantitativo. Y también se aplica para hacer nuevos proyectos. Muchos de ellos, por ejemplo, o muchos inversionistas evalúan la posibilidad de venir a Paraguay atendiendo que tiene un historial macroeconómico estable, es el único país que no tuvo una caída predominante en la pandemia. Entonces eso lo hace atractivo. Y otras características que también ya están ya es sabido sobre el tema impositivo, los factores productivos, etcétera. Entonces, para las dos formas se aplica el análisis de riesgos. Y allí entramos en dos cuestiones, en dos aspectos de mirar el análisis de riesgos. Y está el riesgo político y el riesgo financiero. Vamos a dividir en dos partes esa forma de ver el análisis de riesgo. Entonces entramos en esa división y cada uno tiene sus factores. ¿Y cuál es la importancia de ese análisis de riesgo? Primeramente es ver el impacto potencial, siempre negativo, como estamos hablando de riesgos, que puede tener el entorno de una economía en particular sobre esos flujos esperados. Como en la clase anterior vimos, se hace un presupuesto, se espera tener un flujo y luego se hace una evaluación del valor presente de esos flujos. Pero presentar un flujo que no van a tener variación es casi irreal, atendiendo que avanzando en un periodo más de un año, ya existen riesgos inherentes al plazo temporal. Como ya sabemos, por ejemplo, ya vimos el tema del riesgo cambiario, las tasas de interés, eh, y eso se tiene que impactar en la visión de análisis. Entonces las empresas hacen su análisis de riesgo país y empiezan a monitorear dónde puede tener unas operaciones más rentables. Y aumenta el nivel de riesgo de un país en particular bajo ciertas características de condiciones no estables políticas o no estables financieras. Y consideran tomar una decisión de hacer la inversión o retirarse de esa economía. Y ese análisis de riesgo, como factor importante, también puede usarse como un filtro para evitar establecer ciertas operaciones en ciertos países, donde aparentemente puede tener buenas perspectivas,
pero los riesgos políticos están inherentes. En Estados Unidos, por ejemplo, cada vez que hay un cambio de gobierno, se empiezan a ver los riesgos políticos porque las tendencias ideológicas pueden ser un factor determinante. Y los inversionistas ahí no solamente son inversionistas directos, sino indirectos, donde operan en el mercado de valores y tener acciones de una empresa podría llevar a, a riesgos muy importantes. Antes de avanzar en lo que es el riesgo político, el voy a mencionar algo que tenga que ver sobre el riesgo país, que básicamente no se limita solamente a pronosticar cosas o crisis graves. Eh, Generalmente el análisis de riesgos se evalúa a modo de ver qué pasaría en una economía si hay mucha sequía, si hay un cambio de gobierno importante, si hay cambio impositivo de relevancia, sino también se puede aprovechar para revisar las decisiones de inversión o financiamiento. Es decir, eh, solamente centrándome en la tasa de interés. Y allí se puede ver algunos sucesos, siempre internacionales, que no solamente están relacionados y que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo y que son básicamente eh, específicos. Por ejemplo, un atentado terrorista del 11 de septiembre. No, no es que pasa todos los años. Una huelga importante de transportistas aquí en Paraguay debido a la suba de combustible. La última suba de combustible se dio a este nivel, se dio casi 5 o 6 años atrás y si mal no recuerdo no hubo esa manifestación. Sin embargo, esta vez sí lo hubo y fue bastante complicado. También se puede dar una crisis política debido a un escándalo en un país en particular. Nosotros tuvimos, por ejemplo, el juicio político. Eso es un problema o un impacto importante políticamente. Pero por suerte no pasó a mayores. Eh, Podemos ver escándalos mucho más específicos cuando el gobierno de Clinton tuvo su escándalo específico. También hubo una caída del poder político de ese país. El otro punto es las precauciones sobre el sistema bancario del país. Si se puede provocar una salida de flujo de dinero. Y ustedes, no sé si lo siguen, pero deberían de ver, por ejemplo, cómo va la sostenibilidad bancaria en el Paraguay en pospandemia. Y suele haber informes de consultoras, del Banco Central, donde menciona que la, la tenencia de crédito va creciendo, el uso de tarjeta va creciendo, el uso de cuentas corrientes también va creciendo, quiere decir que hay una bancarización y una confianza en el sistema. Eso es muy importante para la visión de un inversionista. Y como lo habíamos dicho, también la imposición, que puede restringir comercialmente a las decisiones. Por ejemplo, si tengo un alto nivel impositivo para las importaciones, pues me va a ser mucho más caro el traer maquinarias, etcétera. Y eso podría ser un riesgo potencial. Entonces, cualquiera de estos que estábamos viendo va a afectar obviamente el flujo potencial de un proyecto o de una inversión y obviamente el costo de financiamiento de ese proyecto. Entonces, una empresa lo que quiere hacer es reducir la exposición a estos riesgos y maximizar su posición financiera. Se va a buscar un país donde le dé ciertas ventajas, donde pueda administrar estos riesgos que estábamos mencionando. Dividiendo entonces los riesgos, dijimos que había riesgo político y riesgo financiero. Vamos a hablar sobre lo que es el riesgo político. El riesgo político o las empresas multinacionales evalúan el riesgo no solo de un país donde tiene negocios, sino también donde esperan exportar o establecer subsidiarias. Y ahí hay varias características de riesgo país que afectan de forma significativa el desempeño
la forma en que debe ocuparse o preocuparse sobre el impacto que puede tener estos riesgos que estamos mencionando. En este caso, el riesgo político. Y ahí, eh, por lo generalmente se espera o se debe considerar las características de un país que está relacionado con el entorno político que puede influir en la entidad multinacional. Paraguay está relacionado, por ejemplo, con el Mercosur. Significa que si el Mercosur funciona, yo me instalo en Paraguay, régimen de maquila, por ejemplo, no voy a tener muchos problemas para poder exportar mis productos. ¿Por qué? Porque hay un régimen y hay un contexto regional. Sin embargo, si eso no funcionaba así, país mediterráneo no iba a poder o iba a ser más restrictivo hacer esa importación. Por lo tanto, el impacto al costo hubiese sido mayor. Entonces, una forma límite o extrema de ver el riesgo político básicamente es la posibilidad que el país en el cual se va a instalar asuma un control de la subsidiaria, es decir, que pueda nacionalizar. Y eso se dio en Argentina, en Venezuela, eh, en periodo reciente, ¿verdad? Después están otros que son más viejos, pero esos son los ejemplos más cercanos. Entonces va a perder toda su posibilidad de dividendos, atendiendo que va a perder todas las acciones de su subsidiaria. El control prácticamente. Y eso el gobierno entonces no le va a otorgar una garantía si tiene esas cualidades. ¿Y cuáles son los factores que engloba este riesgo político? Es lo que estamos viendo ahí. Por ejemplo, la actitud de los consumidores del país anfitrión, o sea, del país donde voy a ir a poner la subsidiaria, la inversión, etcétera. Las acciones del gobierno, el bloqueo de las transferencias de fondos. En clases anteriores más o menos ya hablamos sobre eso también. La no convertibilidad de la divisa, eso es primordial. Nosotros ya atendemos por el tema del mercado cambiario. Guerra, burocracia, corrupción. Son factores que básicamente inciden en el riesgo político. Y veamos cada uno de ellos. La actitud de los consumidores del país anfitrión. Hay un tema donde el riesgo político es una tendencia de los que viven en ese país y están dispuestos a comprar solo productos que, por ejemplo, se hacen en el mercado nacional. Y si bien el exportador va a decidir establecer una subsidiaria en ese país, la tendencia o la filosofía podría ser un obstáculo para tener éxito en el país. Es decir, yo pongo un bien con insumos o partes extranjeras y la filosofía del país es mayormente apoyar al nacional. Y eso podría causar un problema respecto a la actitud de la demanda. Por lo tanto, o puede haber mucho incentivo también al consumo de lo nacional. Eso puede ser una cuestión ya gubernamental. El otro tema es la acción del gobierno en el cual se va a instalar la inversión. Y hay varias acciones que el gobierno puede eh, realizar respecto al flujo efectivo de una entidad multinacional. Por ejemplo, puede imponer una norma de control de contaminación altamente costosa, donde si voy a poner una industria me pide cierta característica de algún, de alguna planta de tratamiento de residuos que tiene que tener altos niveles de filtración, etcétera. O puede imponer impuestos adicionales a eso, o retenciones de impuestos, o restricciones de transferencia de fondos. Cualquiera de ello es una acción del gobierno que puede ser una acción negativa para el incentivo a la inversión. También puede haber acciones positivas, pero ahora estamos exclusivamente a los riesgos. Las acciones positivas obviamente son ventajas. Paraguay, por ejemplo, tiene el incentivo a la inversión 60, la ley 6090, en el cual le da aún ventajas en las importaciones maquinarias
para inversiones aquí en Paraguay, la maquila, que también es un incentivo a la inversión. Y luego están caracteres propios que hacen la coyuntura económica. Entonces, esas acciones, si no lo pueden visualizar, hoy el impuesto de Paraguay es 10%, hay una reforma tributaria y se quiere eh, llevar al 15% o al 20%, es solo un ejemplo. Eso podría ser sumamente destructivo respecto al flujo o a la rentabilidad esperada. Entonces, el gobierno puede usar medios para que, por ejemplo, las operaciones de una entidad multinacional no sea acorde a su objetivo o viceversa, cualquiera de las dos, dándole ventajas. Y lo contrario sería aumentando el riesgo. El otro punto sería la falta de o las restricciones a las transferencias. La restricción a las transferencias es básicamente que las entidades multinacionales no van a poder enviar sus remesas o sus utilidades a su matriz. En Argentina pasa eso, está totalmente restringido quitar dinero, capital. Entonces, eh, eso puede ser parcial o puede ser total. Parcialmente le impone una imposición importante si lo va a enviar o si va a reinvertir. Entonces, ahí tienen ciertas ventajas. Eso lo vimos en las clases, en las clases anteriores, obviamente. La otra es la no convertibilidad de la divisa. Ya nosotros entendemos cuándo una divisa no es convertible, es decir, cuando una moneda extranjera no es divisa, cuando no es convertible. Entonces, el gobierno, por ciertas cuestiones propias de su coyuntura, puede evitar que esa convertibilidad se dé. Argentina es un ejemplo de ello. Y depende de los casos específicos, las guerras. Caso de Ucrania, por ejemplo, no solamente no es beneficioso para Ucrania, sino también para los países que comercializaban con sus bloques. Es decir, para Paraguay fue sumamente complicado porque perdió el mercado ruso, un mercado sumamente importante. Eh, a veces se dan guerras en los lugares donde se hace petróleo y eso también aumenta los costos del petróleo. La burocracia, que allí entra un factor relativamente importante respecto al riesgo país y puede complicar los negocios de las multinacionales. Si bien este parece algo muy relevante o que no se ve, se puede presentar en un impedimento bastante complicado. Se habló por lo menos siempre de que habían empresas que querían venir a poner aquí sus inversiones, Paraguay, y primero porque era muy tedioso los pasos que tenían que hacer, se fueron. Y luego está la corrupción, que es el otro punto que se pedía costos adicionales, no legales, para hacer ese trámite. Hoy día, por lo menos, ya tenemos algunas cuestiones ya desarrolladas y básicamente está en mejor visión. El otro aspecto sería el riesgo financiero. Además de lo político, para evaluar el riesgo país, se debe considerar la otra pata del riesgo, que es el riesgo financiero. Y uno de los, de las cuestiones más importantes o más obvias sería el estado actual en el cual se encuentra económicamente el país donde voy a hacer la inversión y cuál es su potencial económico para el futuro. Eh, Paraguay, por ejemplo, cuando va a emitir sus bonos soberanos, debe presentar a la que va a hacer la emisión una proyección de cómo se va a ir la política monetaria, la política económica en general, eh, para poder mostrar a los inversionistas y demostrarle cuál va a ser su garantía de inversión. Ellos miran, obviamente, cuál es el nivel de reserva monetaria, cuál es el nivel de deuda y empiezan a evaluar ese riesgo.
¿Cuáles son los indicadores que uno debe mirar en ese factor de riesgo financiero? Vamos a ponerlo aquí para que se vea. Los indicadores para poder observar el riesgo financiero. Vamos a ponerlo aquí. Voy a andar un poco más. Ahí está. Riesgo financiero. Y básicamente son los indicadores económicos. Esos indicadores económicos se dividen en, por ejemplo, la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación y obviamente está el crecimiento económico. No es otra cosa que el crecimiento del PIB, de interno bruto. Eso básicamente son los indicadores económicos que están ligados a la evaluación del riesgo financiero. ¿Por qué las tasas de interés? Y las tasas de interés básicamente tienden a vincularse al crecimiento y a la demanda de productos. Si la tasa de interés es baja, básicamente estimula la economía y aumenta la demanda de los productos. ¿Por qué? Porque el dinero es más barato. O sea, yo puedo tomar préstamo, puedo comprar para mi casa, para mi auto, porque es barato el dinero, el préstamo. Pasa lo contrario, por ejemplo, aquí en Paraguay, donde se hizo una política monetaria expansiva, donde la tasa de interés era 0,5%, muy barato. Luego, en el 2021-2022, hoy día está más del 7% la tasa de interés monetaria, lo cual refleja a un costo de dinero muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos inflación. Entonces, eso impacta mucho. O sea, estos dos factores que vemos acá, tasa de interés e inflación, no es que solamente ellos están ligados, sino están muy relacionados respecto acá a su movilidad. El tipo de cambio también, porque la inflación está vinculado al valor del dinero. Si hay mucha inflación, pierde valor el dinero. Por lo tanto, frente a una divisa o una moneda extranjera, por ejemplo, dólar, podría tener una depreciación, que también nosotros ya lo hablamos. Entonces, si esos factores están estables, están macroeconómicamente estables, se espera que el crecimiento económico también sea positivo. Entonces, pasando a la PPT. Para poder evaluar el riesgo país dentro de lo que es la política monetaria, perdón, el riesgo financiero y el riesgo político, tenemos que observar dos, dos macrodivisiones, que sería la macroevaluación del riesgo país y la microevaluación del riesgo país. ¿En qué consiste la macroevaluación del riesgo país? Y básicamente es considerar las variables que influyen en el riesgo país, excepto esas cuestiones que tienen que ver con la empresa o la industria en particular. Y obviamente existe una conveniencia si uno toma periodos específicos y lo evalúa en forma estática, se dice, es decir, no es que voy a cambiar los valores de un periodo. Es decir, evalúo un periodo y luego termino eso y evalúo el siguiente. O si no, va a ser muy complicado sacar una decisión. ¿Cuáles son esos factores que tengan que ver sobre
el modelo macro o la macroevaluación de riesgos, tenemos los factores políticos, que está vinculado a través del riesgo político, donde incluye las relaciones del gobierno con el país de origen, es decir, de donde viene la inversión, puede ser Argentina, Bolivia o Paraguay con otros países. ¿Cómo se vinculan las personas en su cotidianidad? La estabilidad histórica del gobierno, la vulnerabilidad del gobierno respecto a qué tanto, eso significa que tanto puede responder o tener resiliencia a shock externos, shock de tipo de cambio, shock de tasa de interés o shock de comercio internacional, de precios sería eso. Luego están los factores financieros y allí tenemos que en la macroevaluación, ahí tenemos que incluir lo que estábamos diciendo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, las tendencias inflacionarias, el presupuesto del gobierno, si es deficitario o es superavitario, tasa de interés, tasa de desempleo, la dependencia del país de los ingresos de exportación, la balanza comercial, los controles de tipo de cambio. Todos estos factores financieros básicamente están sumamente vinculados con la estabilidad macroeconómica desde el punto de vista financiero. Luego están lo que es la microevaluación del riesgo país. Y como para hacer un paralelismo, básicamente la macroevaluación indica la condición general del país. Es decir, que es como ver todos los factores periféricos. Y la microevaluación ya estoy viendo algo más específico, un mercado en particular. Por ejemplo, hago la macroevaluación, veo todos esos factores que están viendo, que estamos mencionando, y luego quiero evaluar cómo está el sector ganadero, por ejemplo. Y eso sería la microevaluación. ¿Y qué tengo que ver dentro de esa evaluación de riesgo? Hay básicamente cuatro partes. El, los factores macropolíticos, macrofinancieros, micropolíticos y microfinancieros. Y allí puedo usar ciertas técnicas, ¿no? Si bien algunos son muy, muy específicos, podemos hacer una técnica de Chesley, donde es como hacer una matriz de Pestec, no sé si ustedes ya lo vieron, pero es como dividir el riesgo político, el riesgo económico, el riesgo eh, demográfico, el riesgo tecnológico, y voy viendo si eso ya lo estoy evaluando y cómo se comportó históricamente. Estoy haciendo eh, un análisis fundamental, no un análisis técnico. Un análisis fundamental sería conocer la tendencia. Yo sé que en Europa hay guerra, eh, los precios son altos, el comercio internacional tiene problemas de logística y eso se debe a que los contenedores se quedan todo en China. Esas informaciones así cualitativas es el análisis fundamental. El análisis técnico es ver cuántos contenedores están allá, cuánto cuesta eso eh, como impacto a una empresa que va a importar o exportar. ¿Cuánto dinero representa en términos de inversión tener una logística de un lugar a otro, hacer un transporte SIF o FOB, no importa el Incoterms? Eso sería un análisis técnico. Entonces, cualquiera de estas técnicas que estamos viendo allí podría servir para poder evaluar eso, pero hacer un análisis técnico ya. Las técnicas de Delphi, el análisis cuantitativo, las visitas de inspección y la combinación de técnicas. El análisis Delphi sería tener prácticamente una recolección de opiniones independientes y análisis de grupo
y hago una encuesta. Intento determinar algunas opiniones en consenso y veo ahí un resultado. Obviamente, hago por un algoritmo o una planilla de cálculo. Generalmente es un algoritmo por la complejidad de los datos. Y allí obtengo un resultado. El análisis cuantitativo, eh, allí tengo o se mide en cierto tiempo variables financieras y políticas base a un modelo cuantitativo y se intenta identificar ciertas características. Por ejemplo, cuál es el nivel de consumo de un país en particular en un producto en particular. La visita de inspección es viajar al país y reunirse con funcionarios públicos, ejecutivos, negocios y tener una percepción de cómo está la economía. Y eso generalmente hacen las misiones de los Bancos Mundial, de Fondo Monetario y también los inversionistas. Vienen acá, hablan con la gente, etcétera. Y obviamente la combinación de técnicas es ver cualquiera de esos, cuáles me parece mejor o cuáles puedo combinar. Entonces, la medición del riesgo país es básicamente para determinar una calificación de riesgo con un método de lo que estábamos viendo, cualquiera de ellos, por ejemplo, el CHESLI, y esos factores son valorados y asignados a un rango arbitrario o estadístico a modo de dar una calificación. Por ejemplo, la Standard Poor's ya le dio una calificación a Paraguay de riesgo país la semana pasada nomás. Bajo estas condiciones, evaluó el riesgo político y el riesgo financiero y le mantuvo, por suerte, su calificación. ¿Estaba en riesgo eso? Sí, porque había, eh, principalmente lo financiero, porque obviamente el crecimiento de Paraguay se redujo, la inflación está por encima de los promedios, la tasa de interés también. Por lo tanto, eso incide, pero por suerte lo mantuvo, esperando que en el futuro eso se nuevamente mejore. Y cada país puede tener sus métodos, o sea, cada economía se puede aplicar un método, procedimientos, todo lo que está bajo el sistema financiero internacional en relación a la OEA o TAM, tienen un método de evaluación de riesgos, de factores estadísticos, estadísticas de finanzas públicas, etcétera, donde son sumamente comparables. Entonces, cada segmento, cada bloque tiene una metodología a modo de poder medir el riesgo país. Hay una cantidad de factores que permiten que se determine ciertas características, tanto en el riesgo político o financiero, y dependiendo de cada país se evalúa respecto a sus operaciones y al lugar donde se va a hacer la decisión de inversión. En el mundo existen calificadoras de riesgo altamente representativas. Una de ellas es la Standard Poor's, donde se encargan de hacer esos estudios y obviamente eh, responden a los inversionistas. ¿Por qué? Porque eso se lo disponibiliza, para no decir otro término, a quienes quieren tomar decisiones respecto a una inversión en particular. Cuando se está haciendo un análisis de riesgos, básicamente se combina lo que es el riesgo financiero y el riesgo político y se hace como una matriz de ese país en particular. Y hay siempre unos factores de ajustes. Por ejemplo, puede ser la tasa de descuento, puede ser el flujo estimado. eh, y en cada país, con cierto grado de riesgo, yo puedo tener rentabilidades diferentes. ¿Qué significa eso?
que, por ejemplo, una decisión de inversión aquí en un país anfitrión en particular, supongamos que su calificación de riesgo es B+, supongamos. Eso implica que tiene ciertas características políticas y financieras. Otro país donde existe otra calificación puede ser que tenga C-, supongamos. ¿Qué es lo que sucede aquí? A medida que la calificación es más baja, mi riesgo es mayor, por lo tanto, la necesidad, rendimiento para los accionistas o los inversionistas es mayor. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Es lo que sucedió, por ejemplo, en las emisiones de bonos del gobierno, donde quiso emitir a una tasa que anteriormente era 6,5, 7%, a más de 3 años. Hoy día esa misma tasa es a menos de un año, es decir, tiene que pagar 7% a menos de 2 años, mejor dicho. Lo cual lo hace mucho más oneroso. Lo mismo pasa con las emisiones extranjeras, que los primeros fueron 2, 3%, 4% máximo, el último fue el 5 y algo por ciento. Y hoy día también, debido a la coyuntura, exigen más. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre en lo que se espera de la economía. Entonces, una calificación mayor me da mejor rendimiento, una calificación menor me quita rendimiento a mi inversión, o sea, es menos asequible. Por eso que los gobiernos se preocupan por sus calificaciones, o la economía, para no decir gobierno, en general. Ok. Eh, También cada economía usa un horizonte temporal de tiempo para poder medir su riesgo. Algunos usan de corto plazo, otros usan de largo plazo, mediano plazo, es decir, se combina. Yo tengo riesgo de un año, tengo riesgo de 2 años y de mediano plazo. A modo por ejemplo, pedir préstamos, hacer emisiones, hacer comercios, mantener acuerdos, entre otros. Bien, consulta hasta ahí. Esto es muy sencillo. Pasemos entonces a ver, ok, pasemos entonces a ver lo que es el costo de capital. Costo de capital multinacional y la estructura de capital. Por regla general, eh, las entidades financian sus operaciones mediante dos tipos de financiamiento, valga la redundancia. Capital, que sería de los accionistas, o deuda. Esa combinación de capital tiene que ser el que refleje el menor costo de capital para la toma de decisiones. Es decir, si yo combino un financiamiento externo con las acciones de los dueños o de los inversionistas, esa combinación me tiene que dar un costo de capital menor posible. Supongamos que si yo tomo todo préstamo, el financiamiento sea del 20%. Si combino, tiene que ser menor del 20% para que sea más tangible la, la reacción. Entonces lo que busca es reducir al mínimo ese costo, ese impacto de usar un capital para financiar un nivel determinado de operaciones donde los encargados o los gerentes o los CEO tienen que minimizar esa tasa de rendimiento que requiere el accionista para que no le cueste tanto. Entonces, si yo voy a ser emisor, tengo que ver qué parte emito y qué parte no. O si voy a pedirle al accionista, qué parte pido y qué parte no. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí?
Y básicamente lo que se hace es combinar esto, capital accionario y deuda. Entonces, el capital de una empresa prácticamente está formado de esa manera, donde la relación o la combinación de esos dos es lo que se busca maximizar, lo que se busca tener eh, la mayor cantidad de capital al menor costo posible, teniendo en cuenta lo que se conoce como el costo de oportunidad. Solo para repasar eso, sería el costo de hacer algo dejando de hacer otra cosa. Yo podía haber invertido en bonos de la Reserva Federal, sin embargo, hice aquí, compré acciones de Tigo, donde el riesgo es diferente. ¿Cuál es mi costo de oportunidad? Y mi costo de oportunidad, si Tigo quiebra, no, es solamente un ejemplo, o no gana lo suficiente, yo pierdo lo que pude haber ganado al comprar los bonos de la Reserva Federal. Puede ser bono de descuento o puede ser bono de 2% de interés, pero era seguro eso. Ese es el costo de oportunidad. Entonces, allí está relacionado el costo de oportunidad, que es básicamente lo que mide mi decisión, y los costos de deuda para la empresa. Obviamente es más fácil medir porque incurre en gastos financieros para tomar préstamos y trata de tener una estructura de capital que combine o maximice sus utilidades. ¿Cómo yo mido esto? Y aquí tenemos una fórmula. Esta fórmula, la primera parte, está determinado o determina el costo del capital de deuda. Entonces, a ver si puedo describir aquí. KE sería, K sub E sería la estructura o el costo de capital que minimice el costo de esa inversión. Y tengo que calcular con una porción de deuda, que se va a llamar D, una porción de capital propio, que le vamos a llamar E. Entonces va a ser D dividido el total de capital propio y capital ajeno. Luego hay un costo de deuda que se llama KD, y existe allí una porción de impuestos. ¿Qué me dice esta ecuación? Que cuando yo pago intereses por estos préstamos, también es deducible. Por eso que dice 1 menos T, 1 menos el impuesto. Y eso es bueno para la inversión y lo vamos a ver por qué. Y esta es la otra parte donde está el costo del capital de los accionistas, que va a ser el capital del accionista o el capital accionario dividido el total por la rentabilidad o el costo accionario, la rentabilidad de dividendos que le tengo que pagar a los accionistas. Con esta fórmula yo puedo determinar realmente esto que estábamos hablando. ¿Cuál es el costo que minimiza o la combinación de capital que minimiza el costo de la inversión? Y veamos un ejemplo, y con eso vamos a ir redondeando, de cómo se podría calcular eso, ¿no? Le pongo más zoom. Ahí está. Para que se vea bien, porque no sale borroso. Me avisan si no se ve bien. Ok, tomemos como una decisión de inversión basada en un balance de una empresa donde va a tener su inmueble, que va a valer, supongamos, 975.000 unidades monetarias, las instalaciones físicas, estoy diciendo, tinglado, oficina, etcétera, que vale 280.000. Los deparadores de miles. Equipos, maquinarias, vehículos, lo que sea, 310.000.
Y el circulante, o sea, el dinero. Y eso va a ser 260.000. Esto que está aquí sería todo el activo general, sin discriminar activo corriente o activo no corriente. La sumatoria total de activos va a ser obviamente la suma de esto, ¿no? Es 1825. La pregunta es, yo tengo que determinar cuál es el costo de hacer esta inversión, de montar una empresa o una inversión que tenga estas características. Vamos a poner aquí la fórmula para poder ir viendo cómo razonamos. Voy a achicar un poquito más para que entre. Ahí, ¿qué tal se ve? No se ve todo. Sí, se ve todo. ¿Se ve todo? Ok. Bueno, el Una activo, partecita falta. una partecita falta. Ok, voy a Sí, no sé si ponerlo movemos. arriba. Ahí, ¿qué tal? Ahí sí. Ok, se fue otra vez. Se fue raro. Ahí, ¿qué tal? Ahí está. Sí, Bien. ahí. Entonces, esto tiene que estar financiado de alguna manera. Y nosotros inversionistas vamos a decir, eh, voy a tomar deuda, voy a poner solamente la nomenclatura de deuda, en un 42%. 42% de deuda del total de mi financiamiento. Y la diferencia, que va a ser que va a ser capital propio, va a ser el 58%. ¿Qué significa eso? Que aquí en el lado del pasivo y patrimonio neto, voy a tener que distribuir eso. ¿Por qué yo tomo eso? Porque yo ya sé cuánto va a ser el capital. Todo lo que está financiado con el pasivo representa el activo. Ya está eso. Entonces yo ya sé que de este total voy a financiar 42% con deuda. Entonces mi capital propio va a ser el total de activos por mi deuda. Y la deuda, la diferencia. Hacerlo así, ¿no? O puedo multiplicar igual por el porcentaje, no importa. Para estar. Listo. Si eso sumo, me tiene que dar también el equilibrio del balance. Y se pasa eso. Ok, ¿qué más datos necesito? Necesito el KD y el KE. Supongamos que el KD, el costo de deuda, KD, el costo de deuda es de 13,5%. Y lo que los inversionistas quieren como para invertir en esto como mínimo, el CAE va a ser de 25%. Bien. ¿Qué más me falta? Me falta la tasa impositiva. Supongamos mi tasa impositiva aquí es de 10%. Todos estos datos son datos que puedo quitar yo del mercado, excepto esta parte que tiene que ser un dato de la inversión. Tiene que ser un dato de la inversión. Esto yo puedo quitar del mercado, es decir, entro en el BCP, veo las tasas usurarias y eso puedo trabajar. Este KE, obviamente voy a ver el rendimiento de activos, de acciones del mercado y voy a quitarlo. Y la tasa impositiva es de la economía, o sea, del país en particular. Entonces, mi tasa de rendimiento o lo que se conoce como costo medio ponderado de capital, tasa de rendimiento o costo medio ponderado de capital, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, va a ser la deuda, que es esto, dividido la sumatoria de las inversiones, que va a ser esto, deuda más capital propio, puede ser esto, son iguales, no importa, por el costo de la deuda, que es 13,5%, por otra vez, abro paréntesis, 1 menos la tasa de interés, que es 10%, cierro paréntesis, y a eso lo tengo que sumar
el costo del capital propio, que va a ser capital propio dividido el total de las inversiones, nuevamente, por el costo de los dividendos. Y yo veo que aquí el costo de capital es de 19.6%. Esa es la proporción que yo tengo o el costo que tengo que pagar el accionista para poder hacer esta inversión. Pero es el máximo, el más viable, por decirlo así, en esta combinación, pues voy a tener que observarlo. Por ejemplo, si bajo al 30% mi deuda, ¿qué pasa? Es más caro el capital. ¿Por qué es más caro? Porque tengo que pedirle más plata a los inversionistas y arriesga más. Si en vez de 42 alzo a 48, se reduce. Era 19, alce a 48, se reduce a 18. Pongamos 50%, 50 y 50, casi ya no hay diferencia. De 18.83 pasa a 18.58. Es muy poca la diferencia. Si alzo a 55, ahí mejora, 17.93. Probemos 100% de deuda. Arriesgarse todo en deuda reduce incluso menos que el riesgo del costo de deuda, si ustedes ven esto. Pero eso ya es irreal. ¿Por qué? Porque realmente si yo tomo 100% de deuda, mi riesgo, mi costo es solamente 13.5, ya no es 12.15. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá hay un factor sumamente importante que tiene que ver esta parte de la ecuación, este K de 1 menos T. Dijimos que las tasas de interés que se paga por deuda es deducible. Entonces, como yo pago interés, pago, por ejemplo, aquí en Paraguay, IVA, y eso me reduce mi impacto en el costo respecto a mi rentabilidad. Y ahí se produce lo que se llama como escudos fiscales. Es decir, si yo puedo combinar no solamente 100%, dejemos otra vez en un 52 y 48%, yo puedo deducir el costo aparte de arriesgar menos. Aparte de arriesgar menos, reduzco la combinación de costos, porque miren que el costo de capital propio es 25%, es más caro. Si eso igualamos, tal vez esa combinación se netee. Eso es lo que hace la decisión de toma de financiamiento. ¿Qué es lo que me combina? Que me da la mejor posición financiera respecto a el financiamiento. Y acá entonces tenemos lo que se conoce como estructura financiera, o la parte del pasivo sería eso, la estructura financiera, y aquí la estructura económica. Toda la parte del activo. Entonces, cuando alguien le dice, necesito saber la estructura financiera de su inversión multinacional o nacional, lo que tienen que saber es cómo va a estar compuesto el financiamiento entre capital propio y capital de deuda o ajena, independiente de la fuente, banco, emisiones de bonos. Y eso es lo que aquí nosotros, en nuestra parte teórica, lo estamos viendo como la estructura de capital. Bien, dentro de esa estructura de capital, esta combinación siempre va a tener esa característica. Y hay otras teorías, por ejemplo, donde dice el de Modigliani Miller, el método CAM, donde sustentan estos razonamientos que estamos haciendo ahora. Pero este es el más sencillo, a modo que podamos nosotros completar todo ese contexto para la próxima clase pasar ya a lo que es los instrumentos de crédito de deuda o de crédito internacional. Ok, consultas, dudas, No, profe. clarísimo. Bien, em, nosotros tenemos aún, vamos a mirar un poco, estamos el 23.
23. La siguiente semana tenemos una clase más, que es la semana del 30, y luego ya el parcial. En esta materia, por lo menos, estamos, creo que todo el día con las tareas, no hay consultas, dudas. Si lo tienen, entonces pueden ir planteando. Si no lo tienen a mano ahora, podemos concentrarnos para hacerlo en la siguiente clase, donde prácticamente no hay tarea que hacer, ¿no? Tenemos solamente la materia de lectura, más un desarrollo, y se amerita entonces las consultas que ustedes tengan respecto a los contenidos que va a entrar en el parcial. ¿Les parece? Sí, profe. Con respecto al trabajo práctico, Ya, en... ya lo voy a preparar porque eso el 6 de junio tenemos como fecha de entrega. Entonces voy a ¿qué tratar de sería? levantarlo ya también esta semana con la propuesta, y si tienen consulta, entonces la próxima semana ya lo vemos. ¿Les parece? Sí, perfecto, profe. Buenísimo. Ujú. Ok, entonces si no hay otra duda, lo cerramos ahí nuestra sesión de hoy entonces. Ok, me parece bien. Bien, que tengan buenas noches. Igualmente. Dale, chao, chao. Chao.